Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para los que están en Latinoamérica, buenas tardes para Europa y otras partes del mundo. Bienvenidos. Continuamos con las actividades de este segundo Congreso Internacional de Gobierno Abierto de la Red Académica para Gobierno Abierto. Bueno, pues ahora toca el turno de la siguiente mesa, la mesa de las 11:15 en México, 14:15 en Argentina y 19:15 en España. Esta mesa se intitula Instituciones en las democracias corruptas contemporáneas. Vamos a tener tres presentaciones, tres disertaciones en esta mesa. Estará primero el doctor Jaime Rodríguez Alba desde España, estará la doctora Mariana Busi en Argentina y bueno, yo también voy a hacer una presentación desde Toluca, Estado de México. Bien, pues les recuerdo brevemente a los compañeros cuál es la dinámica. Vamos a tener 15 minutos para hacer la exposición y posteriormente, cuando los tres concluyamos nuestras presentaciones, vamos a poder hacer unas conclusiones generales o intercambiar con las personas que nos acompañan, ¿vale? En este sentido, bueno, pues el primero que va a iniciar es el doctor Jaime Rodríguez Alba de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Él nos va a presentar su ponencia Integridad, Principio y Virtud. Es así que, pues, si no hay ninguna otra cuestión, doctor Rodríguez Alba, comenzamos con su participación. Cuando vayan 13 minutos, yo le recordaré para que vayamos cerrando la presentación. Bueno, pues muchas gracias, estimado doctor Víctor, y también estimada doctora Mariana, por estar acompañándome en este panel, y por supuesto a los organizadores del Congreso, y cómo no, a los queridos amigos mexicanos de los Centros de Participación Ciudadana, recordando la enorme importancia que siempre tienen su trabajo, la vocación, la dedicación que le ponen, ¿no? Yo traigo hoy aquí una reflexión que está muy al orden de lo que se está haciendo en España en materia de integridad y que voy a explicar un poquito, así como algunas cuestiones que creo que son relevantes para pasar de eso que llamamos los diseños institucionales o las normas, a veces en el papel, a lo que puede ser la construcción y la consolidación de esto que llamamos integridad en las organizaciones, ¿no? En esta dirección, creo que es importante diferenciar y establecer qué es un principio de integridad, cómo funciona ese principio de integridad, cómo se inserta en esto que se llama los sistemas de integridad y a su vez, lo más importante, cómo podemos crear hábitos de integridad, porque en última instancia la integridad es resultado de las prácticas, ¿no? Entonces, vengo a traer o a proponer primero definir un poco algunas cosas que están haciendo en España, pero también a tratar de esclarecer un poco algunas dimensiones conceptuales en las que estoy trabajando, para luego poder llevarlas a las organizaciones, ¿no? Que es el objetivo que tenemos en última instancia con estas acciones, ¿no? Entonces, lo primero, como he trabajado en otros lugares, hay que señalar que a partir, sobre todo del año 2010, desde los organismos multilaterales y también desde el mundo académico, por ejemplo, desde el ámbito de lo que se llama las ciencias del comportamiento, las ciencias de la conducta, se viene incidiendo en que en el combate de la corrupción hay que superar un poco ese enfoque centrado en la persecución o en el castigo, que evidentemente es necesario, ¿no? Porque pues hay determinados contextos, como que, por ejemplo, las leyes no se apliquen o que los partidos políticos se financien de manera fraudulenta a través de la corrupción o que las instituciones encargadas de sancionar y vigilar la corrupción tengan una función decorativa. Es decir, existen siempre contextos institucionales y también culturales, por supuesto, que favorecen la corrupción, ¿no? Pero se ha demostrado que las administraciones públicas del mundo que han invertido en esta tarea preventiva que tiene que ver con la ética y con la integridad, han logrado avances significativos, ¿no? Entonces, es transitar un poco, complementar estos enfoques de combate a la corrupción más tradicionales, que por otra parte son muy costosos y que muchas veces llevan a grandes diseños normativos e institucionales que terminan por ser, insumir muchos recursos, pero con poco resultado,
a complementar eso con el trabajo en la cultura de las organizaciones, en la cultura cívica y en la cultura política, que es lo que atañe especialmente a nuestra mesa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que esto que llamamos integridad, que es como el reverso de la corrupción, conforma un sistema, ¿no? Un sistema en el que, por un lado, tenemos a nivel interno de las organizaciones o las instituciones la posibilidad de definir herramientas como los marcos de integridad, que a partir de un acuerdo explícito de lo que es una política de integridad, una política de compromiso de integridad de la dirección del organismo o de la institución, se diseñan determinados mecanismos y procesos cuya finalidad es la gestión de la integridad y que es precisamente lo que vengo a hablaros un poco, ¿no? Pero esto tiene que estar inserto en un sistema mucho más amplio en la que tenemos en cuenta que las instituciones o las organizaciones no pueden conformar culturas de integridad si no están en capacidad de colaborar con otras organizaciones e instituciones públicas y privadas para producir una integridad a nivel cívico, político, social, que realimenta virtuosamente la propia integridad interna de la organización, ¿no? Las ciencias de la conducta nos han mostrado, y hay un reporte famoso que se llama Aportes de la ciencia de la conducta a la integridad pública, que está ahí en internet para quien lo quiera visitar, y que contiene diversas experiencias que se han desarrollado en distintos lugares del mundo, siempre pone foco que la integridad es resultado no solo de incentivos de tipo racional, aquellos que pasan por valores explícitos o por las motivaciones explícitas de las personas, sino también emocionales, ¿no? Que suponen una diferenciación de responsabilidades en las que no solo se contemplan responsabilidades puramente administrativas o jurídicas, sino también eso que llamamos las responsabilidades cívicas, políticas y morales, ¿no? Que nace o brota la integridad de un adecuado trabajo con eso que llamamos clima ético, porque las buenas prácticas fomentan bienestar en las organizaciones y esto refuerza la integridad y al contrario, las malas producen malestar y esto es una oportunidad para la corrupción, ¿no? Y por lo tanto, un sistema de integridad necesita prestar mucha atención a los incentivos, entendiendo que estos no pueden ser simplemente monetarios, que es a lo que primero se suele tender, sino que tienen que ir a ese aspecto, diríamos, podríamos decir, más moral de la persona y de la organización, ¿no? En España, la directiva de la Unión Europea, que ahí les figura, establece la necesidad de que cada organismo, sea público o privado, que vaya a gestionar fondos públicos, necesita construir un sistema antifraude en el que existen canales de denuncia y que las distintas administraciones públicas tienen que diseñar planes de medidas antifraude. Esto viene funcionando desde el año 2017 en adelante, pero ya el cuarto plan de gobierno abierto estableció la necesidad de complementar estas medidas antifraude con medidas preventivas, que es lo que se conoce con el nombre de sistemas de integridad. Y nace finalmente en el año 2023 el sistema de integridad, modelo de sistema de integridad para la Administración General del Estado. Este sistema habla de integridad y la integridad está establecida en distintas leyes, como la ley de transparencia, el decreto que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene distintos principios y reglas de conducta, entre ellas también las relativas a la integridad, toda aquella normativa relativa a los conflictos de interés, a los sistemas de provisión de personal directivo, y también a todas las medidas de recuperación económica y de la función pública, ¿no? Y actualmente ese principio de integridad está empezando a ser importante en el proyecto de ley de la función pública que está en tramitación parlamentaria actualmente. Este sistema de integridad que ha propuesto la Administración General del Estado tiene distintos instrumentos y propone también que distintas estructuras organizativas de las instituciones públicas y distintos procesos que la acompañan. Por ejemplo, códigos. Pues tenemos los órganos de control y procesos tales como la persecución de conductas contrarias a la ética pública, que en España están recogidas de modo explícito en el Estatuto Básico del Empleado Público, que contiene un código de conducta abierto para todos los servidores públicos, pero también manuales de buenas prácticas, procedimientos de control y seguimiento del desempeño, que corresponden a los recursos humanos y en los que, como vamos a ver, se quiere prestar atención a la integridad, aunque bueno, el sistema no define de manera muy clara cómo los canales de denuncia, los procesos de formación y, por supuesto, los procesos de disciplina, ¿no? Este enfoque ad intra de cada organización es algo que viene trabajándose desde la OCDE, la Organización de las Naciones Unidas, Transparencia Internacional, ya desde los años 2010, como venía diciendo, ¿no? Algo importante es que a la hora de gestionar la integridad tenemos que centrarnos
en ciertos instrumentos que son esenciales, que tienen que estar en todo marco de integridad, como por ejemplo los códigos, los canales de consulta ética, pero siempre con esta idea de que no hay un instrumento que pueda ser eficaz si no existen procesos ni estructuras responsables. Si de nada nos sirve un código, por mejor que sea, si el código no está socializado o no está anclado al sistema normativo y disciplinario para intervenir cuando alguien no cumple con lo que dice el código, y no sirve si no existe una estructura como un comité de ética o pues un órgano de control que se encargue de la supervisión de este código, ¿no? Y algo importante, que es con lo que cerraré la intervención, que estos instrumentos a veces quedan como cosas puramente formales, rígidas, muy burocráticas, y siempre funcionan mejor cuando están pues vinculados a los procesos de aprendizaje en las organizaciones, y la mejor herramienta de proceso de aprendizaje organizacional que existe es la evaluación de desempeño. Entonces, yo voy a hacer una propuesta que estoy trabajando precisamente en ella, de la evaluación de la competencia de ética e integridad dentro de la evaluación de desempeño para todos los servidores públicos, y que sea especialmente relevante para los niveles directivos de las organizaciones o ya directamente los miembros del gobierno. Y así, de ese modo, evitar que aquellas personas que tienen un peor desempeño ético, por así decir rápidamente, sean las que curiosamente llegan a detentar los cargos de poder, ¿no? Pero claro, todo esto a su vez exige trabajar con el contexto en el que la organización se desenvuelve, los partidos políticos, las instituciones como el Ombudsman o Defensoría del Pueblo, y trabajar pues, la relevancia que la ética tiene para el incentivo que la persona tiene de trabajar en una organización, lo que a veces se llama, en el ámbito de la gestión del talento, el propósito, ¿no? Ahora bien, decimos la integridad. ¿Qué es la integridad? Ese documento que señalaba anteriormente habla de la integridad como un valor, y en tanto valor, los valores son creencias que están relacionadas con la estructura social, están especialmente vinculadas al aparato motivacional humano, ¿sí? Entonces es por un lado un valor de la persona, pero también es un valor de la institución. Y así como dentro del valor de la persona, algo central en la integridad es la coherencia y la ejemplaridad, en el valor institucional es la integración tanto de los diversos actores que intervienen en la gestión, en este enfoque multi-stakeholder o de multiplicidad de actores, como de los distintos actores internos a la organización que tienen que armonizar sus prácticas con esos instrumentos que antes señalábamos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que podemos es considerar el fundamento filosófico y lo que permitiría definir qué es eso de la integridad como una virtud, ha habido a lo largo de la historia pues distintas perspectivas, ¿no? La idea de que la integridad tiene que ver con un sujeto que armoniza sus deseos de primero, segundo y tercer orden, no podemos entrar en esto, si luego queréis hablamos, de un sujeto que es capaz de mantener una identidad moral que no se corrompe, ¿sí? O, como señala Kosgard, la capacidad de actuar conforme a unos principios que son aceptables por los demás para evitar, por lo tanto, toda fuente de fanatismo, y de incorporar la acción como un elemento de valor para los demás también, ¿no? Pero algo que es importante es que la integridad está relacionada, por un lado, con la capacidad que tenemos los sujetos de resolver conflictos a través de procesos, diríamos que de prudenciales, deliberativos o de juicio, ¿no? Y en este sentido, la integridad es una virtud, por un lado, social, es una virtud racimo, en el sentido de que la integridad está asociada a otra serie de virtudes, como puede ser la honestidad, como puede ser la dedicación, la responsabilidad o responsividad, etcétera. Una virtud, por lo tanto, racimo, complejo, que está asociada a múltiples virtudes, pero sobre todo una virtud epistémica. ¿Qué quiere decir eso de una virtud epistémica? Pues porque cuando en la gestión pública, igual que en cualquier gestión, nos encontramos con el hecho de que los principios que orientan las conductas muchas veces entran en colisión unos con otros, ¿no? No solo en los casos denominados de conflictos de interés, sino en los procesos de gestión en general, ¿no? Entonces, en este sentido, establecer un principio de integridad de modo explícito, ¿sí? En el que se tenga en cuenta la posibilidad de que este principio de integridad nos permita de manera epistémica resolver conflictos es especialmente central, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía del derecho,
los principios tienen pues, distintas características, como podemos ver en esta filmina, ¿no? Son normas de mayor jerarquía, son especialmente importantes, aunque tienen un menor rango de generalidad en muchos casos, son normas que expresan valores y tienen distintas funciones, ¿no? Permiten generar determinadas pautas que obligan la conducta, ¿sí? Entonces, pues, si nosotros tenemos establecido de manera explícita un principio de integridad como principio sustantivo y también como principio de integridad, operativo, podremos, por un lado, señalar aquellas anticonductas de modo claro, que contravienen este principio, aunque puedan, en determinado caso, colisionar con otro tipo de principios, ¿no? Y a su vez, permiten integrar, como decimos, allí donde existen lagunas en el derecho, ¿no? Voy cerrando ya, Víctor. Dame 2 minutos o 3 para cerrar, ¿no? Aquí Sí, ven dos minutos, adelante. en este cuadro pueden ver cómo entre los principios, en este caso estamos hablando de principios explícitamente éticos, como la justicia, la no maleficencia, la autonomía o la beneficencia, entran usualmente en contradicción. Entonces la integridad es aquella suerte de principio más general que estos principios que permite precisamente hacer converger estos principios para que no quede sacrificado ninguno, ¿no? Ahora bien, decimos que esta virtud de la integridad, que es una virtud racimo, es una virtud multifacética, es una virtud que está especialmente vinculada al contexto y la dinámica social, en tanto virtud remite a una ejercitación, a una serie de prácticas, ¿no? Y el mejor modo de que nosotros cultivemos en el terreno de las organizaciones, por un lado, los principios de integridad, ahí podemos apelar a los códigos de ética y vincular esto a los procesos y a las estructuras correspondientes. Pero esas virtudes de integridad que están relacionadas con las prácticas, con los hábitos, con las costumbres que se dan en el terreno de las organizaciones, privadas, públicas, etcétera, podemos valorarlas a través de la definición de una competencia de ética e integridad. Las competencias son siempre conductas observables. Y precisamente como hemos dicho que la virtud de la integridad es una virtud racimo, que se acompaña de otras virtudes, pues dentro de esos elementos que definen la integridad podríamos contemplar la, la- 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 la, la coherencia con el discurso y la práctica, la honestidad, en fin, diversos elementos que pueden ser identificables en las conductas de las personas, ¿no? Y el mejor instrumento, el mejor proceso para evaluar este instrumento de la competencia de ética e integridad es lo que se llama la competencia 360 grados, ¿no? Por ejemplo, un buzón de ética y buen gobierno puede permitir que en un ayuntamiento, en una municipalidad o en cualquier institución, por un lado la ciudadanía, pero también la ciudadanía aporte a la conducta, a visualizar determinadas anticonductas de los servidores públicos de manera anónima, ¿sí? Y por supuesto, estas anticonductas también pueden ser visualizadas por los colaboradores, por las personas que están a cargo, los superiores, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que, pues por ejemplo, si luego utilizamos un instrumento como las fichas de evaluación de Marta Hayes, ¿no? Podemos contrastar cómo se autopercibe el sujeto y allí donde existe una brecha entre lo que el sujeto percibe de sí mismo y lo que los demás perciben, tenemos una oportunidad de aprendizaje organizacional porque, y con esto cierro, esa virtud de la integridad, que es una virtud epistémica, tiene que estar especialmente vinculada a la capacidad del sujeto de reflexionar sobre sus propias prácticas para, de este modo, estar alerta, atento y vigilante en su propia conducta ante los riesgos de corrupción que asedian a cualquier organización. Entonces, por un lado, el principio nos permite regular de modo explícito y sentar elementos para definir allí donde existe contradicciones, lagunas o conflictos entre otros principios y normas, pero por otro lado el trabajo a través de los instrumentos como la evaluación de desempeño de esta competencia de ética e integridad nos van a permitir generar instancias de reflexión moral de la persona y de la organización como un todo en el conjunto de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido suficientemente claro. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Alba, por esta presentación. Sin duda, desde acá de México estaremos muy atentos a su propuesta de evaluación de desempeño ético, que sin duda será de mucha ayuda para la labor del gobierno.
Y bien, bueno, pues ahora vamos a continuar con la siguiente panelista, la doctora Mariana Bussi de la Universidad Nacional de la Patagonia en Argentina, quien presentará la ponencia intitulada Educación Ambiental como herramienta democrática, retos y oportunidades de la Ley de Educación Ambiental Integral en Argentina. Doctora, si puede, ya vemos su presentación. Y el mismo recordatorio, tenemos 15 minutos, yo le avisaré cuando nos falten dos para ir cerrando. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias por la invitación. Y ahí voy a dar comienzo a la presentación como usted lo planteó al principio. A modo de inicio y como para hacer una síntesis muy rápida de lo que es el resumen cronológico de la normativa ambiental, en cuanto a lo que es en la República Argentina, la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 da inicio de alguna forma a las leyes de presupuestos mínimos que se relacionan básicamente con la protección ambiental. Acá empiezan a aparecer lo que es calidad de vida, empiezan a hablar de ambiente sano y equilibrado, incorporan el desarrollo sustentable, ¿no? Y aparece también en otro de los artículos, el artículo 43 de la Constitución, lo que es el amparo ambiental, ¿no? Que no estaba mencionado hasta esa reforma, ¿no? En este caso, la presentación se vincula con lo que es la educación ambiental. A partir del 2002, la educación ambiental aparece dentro de las leyes de presupuestos mínimos, particularmente la Ley General del Ambiente, y se enuncia por primera vez la educación ambiental en la normativa, ¿no? Después aparecen otras leyes digamos que se relacionan con cuestiones ambientales como lo que es en la del 2019, la adaptación y mitigación al cambio climático, la ley Yolanda, ¿no? En el 2020, que esa hace énfasis en lo que es cambio climático, pero también en capacitaciones hacia funcionarios públicos. Y en el 2021 aparece la ratificación del Acuerdo de Escazú. eh, digamos que Argentina ratifica este acuerdo, pero sin embargo no han habido demasiados avances con respecto a eso. Lo que motiva esta charla es la Ley de Educación Ambiental Integral en Argentina, que aparece en el 2021 en un contexto particular, socioambiental particular. La importancia de la ley es que justamente no existía una reglamentación federal que considera el ambiente como un sistema complejo, que la educación ambiental es compleja y por lo tanto se debían incorporar diversas prácticas en el ámbito formal y no formal para que justamente se empiece a trabajar con lo que es la educación ambiental integral desde un análisis crítico con una mirada compleja del ambiente y con marcos conceptuales y problemáticas ambientales que justamente buscan enriquecer esta complejidad del ambiente. La ley, digamos, nace en un momento histórico en donde se habían sancionado otras leyes ambientales, como mencioné al principio, y a su vez la característica particular de esta ley es que tenía consenso de las provincias. Había representación a través del Consejo Federal de Medio Ambiente de todas las provincias y eso permitió que esta ley tenga representación federal. Y a su vez, los distintos niveles educativos estaban de acuerdo que era necesario la inclusión de la educación ambiental integral. A su vez, esto se da en un momento en donde habían algunas manifestaciones sociales que hablaban sobre lo que es la ampliación de derechos, como lo que fue el Ni Una Menos, ¿no? y cuestiones de género, ¿no? Pero hablamos de educación ambiental. ¿Cómo se define la educación ambiental para la ley? Como un proceso educativo permanente, plantea temas específicos y transversales, habla de lo que es la conciencia ambiental y trata o define a la sustentabilidad como un proyecto social, por lo cual no solo se tiene en cuenta lo biológico, sino habla de cuestiones sociales, políticas, económicas, de igualdad de género, de democracia.
de equilibrio entre diversas dimensiones, social, político, económica y ecológica, que digamos, están enmarcadas en un marco ético que promueve una nueva forma de habitar digamos, nuestro espacio. La ley plantea varios ejes transversales, habla de la complejidad del ambiente, habla de cuidado del ambiente y la sustentabilidad de la vida, de cuestiones de derechos humanos, del diálogo de saberes, de analizar los problemas y los conflictos ambientales desde otra perspectiva. Y estos ejes transversales están, digamos, específicamente planteados en la legislación. Si nosotros la leemos en detenimiento y todo, vemos que esta es una oportunidad de que sea una herramienta para fortalecer los principios democráticos mediante la promoción de una ciudadanía crítica, activa y comprometida con los problemas ambientales que sean principalmente a nivel local, porque justamente la ley plantea que las cuestiones ambientales sean, digamos, proyectadas en los distintos niveles de educación y en educación formal y no formal a través de lo que es las problemáticas ambientales situadas, ¿no? Habla de la política pública, ¿no? Orientada a reconfigurar el vínculo entre la ciudadanía, el ambiente y la democracia, por lo cual plantea como oportunidades clave la transversalidad curricular, la inclusión de saberes interculturales, rescatando los saberes de comunidades indígenas. Tiene un enfoque federal y participativo y a su vez presenta institucionalización de la educación ambiental como un derecho. Por lo cual nos plantea otras formas de pensar o de construir el conocimiento en cuanto a cuestiones ambientales, ¿no? Los desafíos que plantea la ley es que, bueno, justamente todos somos responsables frente a esta crisis ambiental, ¿no? Y pensar en transformar un poco la culpa en reivindicación, eh, transfigurar lo ecológico en lo ambiental, ¿no? Empezar a concebirnos nosotros como parte del ambiente, incorporar formación docente específica, porque si bien la ley se lanzó y todo, todavía no tiene una aplicación efectiva en los distintos niveles educativos, se sigue pensando el ambiente mucho de la mirada biológica y centrándose quizás en efemérides ambientales que no representan cambios sustantivos en nuestros comportamientos, ¿no? Entonces se plantea como un desafío la incorporación de capacitaciones ambientales, incorporar recursos económicos que nos permitan la aplicación efectiva de la normativa. Hay alguna resistencia entre los actores económicos y políticos, por lo cual es necesario incorporar, digamos, una aplicación efectiva de la normativa y también en el poder judicial, ¿no? Que eso es una cuestión muy necesaria. Algunas de las críticas que se plantea cuando se trabajan en temas ambientales hacen referencia a un enfoque, como decía, un poco superficial, esto de hablar de lo verde y propuestas ecológicas que solo se reducen a imágenes estéticas y morales, por lo cual es necesario incorporar dentro del currículum una mirada crítica y que sea un poco más reflexiva, ¿no? A modo de reflexión final, podríamos decir que la educación ambiental tiene un potencial en convertirse en un pilar para el fortalecimiento de la democracia y es capaz de responder a los retos del siglo XXI desde una perspectiva inclusiva, crítica y transformadora, ¿no? Si bien la legislación tiene un buen diseño y se generó en un momento histórico socioambiental muy importante, todavía no se ha logrado instrumentar de forma correcta, ¿no? Entonces, la educación orientada a la sustentabilidad resulta de vital importancia en plena realización de los derechos humanos, la paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía, igualdad de género, desarrollo sostenible y la salud, ¿no? Que es un poco lo que se plantea en la normativa, pero quizás todavía no está aplicado, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la presentación. No sé cómo estuve con el tiempo, pero ahí fue una representación un poco rápida de la legislación. Muchas gracias, doctora Mariana Bussi de la República de Argentina. Gracias. El tiempo estuvo perfecto. Le agradecemos.
Y bueno, pues al final vamos a poder vertir algunas reflexiones conclusivas para intercambiar con los que nos están acompañando. Y bueno, pues ahora vamos a continuar. En este sentido, bueno, corresponde compartir a mí mi presentación. eh, y bueno, pues de igual forma procuraré ser muy sistemático y ejecutivo con el tiempo, como la doctora Mariana. En ese sentido, bueno, pues comenzamos. En este sentido, bueno, les recuerdo el título de la mesa que estamos desarrollando en este momento. La mesa se denomina Instituciones en las democracias corruptas contemporáneas. Y la presentación que yo haré se intitula Gobernanza ambiental, un enfoque holista para la sustentabilidad. Y bien, pues en ese sentido, estos son los puntos que vamos a ver de manera muy rápida, que es la gobernanza ambiental. Recordemos que este es el segundo Congreso Internacional de Gobierno Abierto y Gobernanza. En este sentido, vamos a abordar lo que representa la gobernanza ambiental. Vamos a discutir una nueva categoría que se ha denominado desposesión por corrupción. Vamos a hablar también de la resistencia y la lucha popular y finalizaremos con una serie de propuestas sobre el tipo de políticas públicas que necesitamos para sociedades democráticas sustentables. En tal sentido, bueno, pues comencemos con el concepto de gobernanza ambiental. Cuando hablamos de gobernanza, es muy común que nos refiramos a actores políticos, a actores gubernamentales, representantes institucionales con formalidad en sus cargos, que pensemos en actores del sector privado, algunos miembros de la sociedad civil, pero casi siempre se nos olvidan representantes y actores de los pueblos y de las comunidades, de territorios que no están dentro de grandes urbes, territorios que se denominan rurales o semirurales e incluso a veces periurbanos. Casi siempre los dejamos fuera de este enfoque de gobernanza. Pero la gobernanza ambiental implica un enfoque, como lo pueden ver en su pantalla, que es integral. Es decir, no solo son regulaciones, no solo son normativas, son también mecanismos institucionales, son mecanismos de articulación social. Son leyes, sí, pero también instituciones, procesos, políticas y prácticas que nos llevan a desarrollar una vida armónica dentro de los distintos territorios, no solo rurales, sino también urbanos. Y es un encuentro de múltiples actores, la gobernanza ambiental: pueblos, comunidades, organizaciones sociales, colectivos, ejidatarios y comuneros. Para quienes nos ven desde otros lados, en México existe la propiedad social de la tierra. Hay un régimen de propiedad social de varios territorios, que justamente son ejidos o bienes comunales. También, claro, entran los gobiernos, los representantes políticos, los empresarios. En esta gobernanza ambiental tiene que existir una participación social autónoma, libre, espontánea, que no se ciñe a marcos formales muy rígidos. Justamente las expresiones de la sociedad civil no responden a dinámicas gubernamentales en muchos casos. En este sentido, ustedes dirán, bueno, si este es el enfoque de gobernanza ambiental, ¿cuál será el problema? Pues sí, en esto que les digo, sí se están generando algunos problemas y vamos a verlo por etapas, por momentos. ¿Qué sucede? Que dentro de este enfoque, de pronto, los gobiernos les parece más adecuado definir las decisiones sobre los territorios, sobre las ruralidades, sobre las urbes de manera unilateral. Es decir, generan leyes sin consulta, sin que concesionan parte del territorio sin tomar en cuenta a las poblaciones que ahí viven, que ahí habitan. Eso es un momento. Otro momento, el sector privado, como empresarios que evidentemente tienen un fin de lucro, un fin legítimo, de pronto comienzan a buscar zonas, territorios que les son atractivos para realizar sus actividades de lucro, de beneficio privado, lo cual no es malo, no está peleado con la ley.
El problema es que de pronto esos territorios que les son atractivos al capital privado, pues ocupan áreas naturales protegidas, ocupan zonas de propiedad social o comunitaria, o simplemente pues son áreas o territorios que tienen dueño. ¿Qué sucede en ese sentido? Pues hay un tercer momento en donde autoridades gubernamentales y empresarios generan acuerdos para desarrollar proyectos, alianzas público-privadas, para generar concesiones, pero son concesiones o son proyectos un tanto indebidos. No porque la asociación entre el Estado y el empresariado sea negativa per se, pero cuando estos territorios tienen un dueño, se encuentran en áreas naturales protegidas, de pronto se comienzan a hacer concesiones de manera indebida. ¿Y qué genera esto? Un cuarto momento. Bueno, pues que en esa alianza perniciosa, en esos contubernios entre gobernantes y empresarios, se comienzan a generar promesas, promesas de empleo, promesas de desarrollo, de modernización para ciertos territorios. El problema es que la mayoría de esos acuerdos perniciosos generan ganancias millonarias para los empresarios, generan cuotas indebidas para algunas representantes políticos o autoridades gubernamentales a costa de la miseria o de estragos ecológicos, sociales, culturales en las comunidades. Y eso genera esta nueva categoría que se ha llamado desposesión por corrupción. Si recordamos autores como David Harvey que nos hablaban de acumulación por desposesión, bueno, pues ya tenemos una nueva fase que es despojar a territorios o a comunidades de sus territorios, de sus fuentes de ingreso, con acuerdos corruptos. Eso se está generando en algunas democracias modernas, se está generando en algunos contextos aparentemente democráticos. ¿Por qué? Porque se están implementando megaproyectos que están expulsando a las comunidades, que están rompiendo equilibrios ecológicos y que están desarrollando una fragmentación sociocultural, porque dividen comunidades, porque se establecen proyectos que no respetan la dinámica de vida o la cosmovisión del lugar en donde se implantan. Y bueno, eso de suyo ya es muy grave. Lamentablemente, para quienes están fuera de México, de Latinoamérica, esto está generando una situación muy complicada. Nuestro territorio latinoamericano se está tiñendo de rojo. Es decir, ha habido una amenaza contra esos territorios que se oponen a esos acuerdos corruptos entre empresarios y gobernantes. Y ahí, bueno, pues un dato terrible de 2012 a 2023, eh, líderes ambientales fueron asesinados en la región latinoamericana. Ese es un dato poco halagador y que debemos hacer visible porque dentro de estos contextos democráticos tenemos que encontrar las formas de dialogar, de intercambiar y de generar acuerdos que incluyan a todos los actores, no solamente a los empresarios o a los gobiernos con esa promesa de la modernización o del desarrollo. Y bien, como tercer punto, estas amenazas, estos desencuentros han generado otra categoría, que es la resistencia de estos pueblos o de estas comunidades y que están desarrollando una lucha popular. ¿Qué tienen de particular estas resistencias comunitarias, estas luchas sociales? Bueno, que en ellas existe una pedagogía de la resistencia, sí, un proceso de enseñanza para resistir a estos megaproyectos, resistir a estos actos corruptos. Las comunidades tienen que aprender a defender su territorio, sus formas culturales, su apropiación de la vida misma. Y también, afortunadamente, en estas resistencias, por la gran capacidad de solidaridad que tienen estas comunidades, han estado generando alianzas globales. Han encontrado, estas luchas populares, han encontrado apoyo
en organizaciones internacionales, en luchas similares en otros países y afortunadamente están tejiendo redes de colaboración y de apoyo, de solidaridad. Eso suena bien. El problema es que los defensores ambientales, los defensores de la vida, están teniendo que, en esa dinámica de lucha, generar mecanismos para tener que subsistir cuando no lo tendrían que hacer. Es decir, no queremos mártires, queremos respeto a las comunidades y queremos respeto a los territorios. Queremos en esa dinámica de gobernanza ambiental dentro de un régimen democrático que las leyes se apliquen, que se respeten los acuerdos y que se tome en cuenta a todos los actores que intervienen en un territorio. No queremos, insisto, que ese número, me regreso un poco, más de 2.100 líderes ambientales en poco más de 10 años, no queremos que siga aumentando. Si nos decimos vivir en regímenes democráticos consolidados, es porque se supone que tenemos los mecanismos para dirimir nuestras diferencias. El problema es que algunos empresarios, capitales nacionales y transnacionales, en contubernio con el gobierno, no están dispuestos a aceptar un no. Es decir, cuando una comunidad se opone a un megaproyecto, los gobiernos, el Estado y los empresarios no están dispuestos a aceptar un no por respuesta. Y eso está generando mucha violencia. Por eso estamos hablando de democracias corruptas o de instituciones corruptas dentro de democracias corrompidas. Veamos muy rápidamente cuáles los momentos de esta resistencia. Hay una amenaza al territorio. Las personas que habitan ciertas zonas, por su riqueza natural, de pronto un día despiertan con que un empresario o que el Estado tiene previsto desarrollar un proyecto en el lugar en donde vive. Pero es un proyecto de destrucción para la vida comunitaria. Es un proyecto que puede ser una gran autopista, que puede ser un gran complejo hotelero, turismo a gran escala, pero que a las comunidades no coincide con sus formas de vida. Ahí viene la organización y la defensa comunitaria y ahí viene ese aprendizaje para resistir y para luchar. Pero les repito, ¿por qué tendrían que estar defendiendo o arriesgando su propia vida en un estado de derecho? Si se supone que tenemos democracias consolidadas, las comunidades deberían de tener todos los mecanismos para poder establecer diálogos. Y si no aceptan algún proyecto en sus tierras, tener las formas legales para defenderlos. El problema es que eso no está sucediendo. ¿Qué sucede entonces en estos pactos perniciosos, en estos contubernios que generan instituciones corruptas? Bueno, pues sucede que las comunidades están teniendo que pagar el precio por tener territorios saludables, por tener territorios bien cuidados, por tener una área de riqueza natural, son objeto de la amenaza y del posible despojo, del desplazamiento de sus zonas de vida. ¿Qué sucede entonces? Necesitamos, y ya con esto voy cerrando, necesitamos políticas públicas para la sustentabilidad. Es decir, políticas públicas en un régimen democrático que sabe canalizar los conflictos, que sabe llevar por buen camino esas diferencias y que sabe respetar la ley. Hoy tenemos mecanismos legales internacionales que protegen a las comunidades, pero que no se están implementando de manera adecuada. Por eso esos números tan alarmantes de violencia. Si las políticas públicas están solamente contribuyendo al beneficio de pequeños sectores privilegiados, algo está pasando en nuestros sistemas democráticos. Necesitamos políticas públicas que estén basadas en los criterios ecológicos. Los proyectos no pueden estar supeditados a la lógica del mercado. El mercado arrasa territorios, arrasa comunidades y solo busca la ganancia. Todo proyecto público-privado debe de tener como base la armonía ecológica ambiental. Necesitamos discutir los problemas públicos, pero discutirlos de verdad,
consultas amañadas o consultas cooptadas por el Estado no es discusión pública y necesitamos conocer nuestro territorio. Para ello necesitamos que las políticas públicas sean de remediación, sean de compensación y sean de redistribución de la riqueza. Porque cuando las políticas públicas, repito, sirven para beneficiar a grupos privilegiados, estamos hablando de democracias corruptas, de democracias pervertidas. Muchas gracias. Y bueno, pues como nos quedan algunos minutos, yo le voy a pedir al doctor Jaime Rodríguez y a la doctora Mariana Busi, por favor, que nos puedan compartir una reflexión final y también a los compañeros que nos ayudan con las cuestiones técnicas. Si existiera alguna pregunta, por favor, hacérnosla llegar para que nuestros ponentes puedan compartirlas. Mientras nos indican, doctor Jaime Rodríguez Alba, si quisiera hacer la reflexión conclusiva de su presentación, por favor. Bueno, pues qué gusto, Víctor, doctor Víctor, como siempre, tan interesante todo, ¿no? Doctora Mariana. Yo me quedaba pensando un poco, ¿no? Estamos en una situación complicada a nivel político. Hay diversos autores, diversos analistas, ¿no? Que creen que la democracia está en crisis. Yo estuve dando una ponencia en Argentina, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, y sostuvo una tesis, igual que en un curso que hemos dado aquí hace poco en España. Y yo creo que lo que está en crisis es el modelo liberal de democracia, ¿no? Pero esto yo creo que en el fondo puede ser también una oportunidad histórica para que replanteemos muchas de las maneras en las que gestionamos nuestras organizaciones, en las que nos vinculamos con los demás seres que forman parte de eso que llamamos medio ambiente o bueno. Y que empecemos, por ejemplo, pensaba en la tradición de las éticas del cuidado y las políticas del cuidado, ¿no? Como dice la tradición feminista, que son muy interesantes. Y dice, qué curioso, dice, por ejemplo, Joan Tronto, que esta crisis de la democracia vaya paralela con una crisis de los cuidados, ¿no? Vivimos acelerados, no tenemos tiempo para lo importante, despreciamos, nos alimentamos mal, ¿sí? Ahora todas las éticas, por ejemplo, animalistas, insisten un poco que el daño que hacemos al resto de los animales cuando en este modelo, pues, em, de ganadería intensiva, de feedlot, etcétera, ¿no? Es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Porque no somos capaces a... Entonces, esta suerte de desprecio de la vulnerabilidad de nosotros mismos como personas y como especie, etcétera, ¿no? Es terriblemente peligrosa porque termina en violencia y en daño, ¿no? Es una cosa... Y de hecho, en alguna ocasión hemos hablado, por ejemplo, que los votantes de los personajes más extremistas, de derechas, etcétera, pues tienen peor salud, ¿eh? Es que eso es un dato estadístico, asombroso, ¿no? Es decir, tienen lo que llama Wendy Brown, una feminista estadounidense, en las elecciones Turner, dice una época nihilista, dice. Vivimos en una época nihilista en la que los sujetos, pues no tenemos muy claro si vamos a seguir vivos dentro de un año o unos meses, en base a que hay una serie de chiflados en el planeta que tienen botones rojos y cosas así, ¿no? Y no tenemos tampoco muchas veces incentivos para saber, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y nuestros hijos, ¿no? Entonces, es como que cerramos los ojos y tiramos hacia adelante bueno, pues por puro valor y coraje, ¿no? Pero eso precisamente es lo que dice ella recuperando a Weber, ¿no? La oportunidad de que empecemos a pensar cómo organizamos el modo como vivimos, cómo organizamos nuestras organizaciones, que es un poco lo que yo traía acerca de la integridad, pero también cómo organizamos la educación, que hablaba Mariana, ¿no? De las personas para darse cuenta de la importancia que tiene, que el desprecio que nosotros tenemos por el medio ambiente en el fondo es un desprecio hacia nosotros mismos, ¿no? O todo esto que nos traes ahora, ¿no? De la cuestión de la importancia que tiene que las comunidades se empoderen y se apropien de sus propios entornos, ¿no? Y sean capaces de crear, junto con otros actores, ecosistemas virtuosos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría terminar diciendo, ¿no?
que a veces uno pues tiene una visión un poco pesimista, ¿no? Pero hay esa frase maravillosa del gran poeta Hölderlin, ¿no? Que dice, allí donde crece el peligro, crece también la salvación, ¿no? Entonces, felicitar que se puedan dar encuentros, que ojalá se extiendan, que empecemos a tener conciencia, sensibilidad y capacidad de, pues como dice Joan Tronto, ¿no? El primer elemento de la política del cuidado es cuidar de las instituciones, ¿sí? Así que, pues simplemente eso, ¿no? Claro, muchas gracias, doctor Jaime. Evidentemente, construir organizaciones íntegras, organizaciones éticas, pasa por reconocer cuál sería nuestro bienestar en el mundo. Y bueno, bien lo señalabas, nuestras propias instituciones legales, en este caso las leyes, tienen que generar esas situaciones de armonía para nuestra vida como sociedad. Y bueno, pues dicho esto, doctora Mariana Bussi, si quiere compartir su reflexión conclusiva, una idea general de la presentación, por favor. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo digamos, la visión que presentó recién el doctor Jaime en su conclusión final. También retomo un poco lo que planteaste vos en tu presentación, que justamente se han dado estos movimientos sociales o socioambientales, ¿no? A través de distintas situaciones que generan de alguna forma la defensa del territorio, ¿no? Entonces, también o sea, esta ley de educación ambiental integral como que es una luz de esperanza, pero todavía queda mucho trabajo, ¿no? A través de las instituciones, del Poder Judicial, ¿no? Un poco qué es lo que se plantea. Igual quería agregar lo pasé muy rápido en la presentación, pero en Argentina estamos dentro de una mesa de responsables ambientales, de carreras ambientales de universidades públicas a nivel nacional y sé que hay universidades que se encuentran bueno, principalmente en Buenos Aires y en el conurbano bonaerense que están trabajando con el Poder Judicial. Dando asesoramiento técnico, ¿no? En situaciones que están vinculadas con cuestiones ambientales, ¿no? Que me parece que eso es importante, se está trabajando en algunos puntos, bueno, algunos puntos del país, pero la idea es que a través de esta representación se pueda, digamos, replicar ese trabajo que se está haciendo en Buenos Aires y conurbano en otras partes del país, ¿no? Entonces me parece que también eso es como un progreso, ¿no? Lento, pero bueno, que por lo menos se está dando, ¿no? Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, también como decía el doctor Jaime, algunas situaciones que nos estamos haciendo como sociedad refleja esa a veces desvaloración de la vida misma, ¿no? Tendremos que revisar en estos contextos de gobernanza, recordando que estamos en el en el segundo Congreso Internacional de Gobernanza y Gobierno abierto y gobernanza, bueno, que tenemos que establecer verdaderos diálogos, que tenemos que establecer encuentros más bien dialógicos, en donde cada uno de los actores pueda expresar su perspectiva y pueda, con la fuerza de la ley, ser respetada. Como decía también el doctor Jaime Rodríguez, bueno, no es posible que algunos pueblos no tengan ni la capacidad de decidir su propio destino porque les es arrebatado con una serie de proyectos o con una serie de medidas o con una serie de políticas públicas que justamente perjudican la vida de algunos pueblos o comunidades. Pareciera contradictorio hablar de políticas públicas que perjudican, pero lo estamos viendo. Hay proyectos, y tampoco pude ahondar, hay proyectos en Latinoamérica, aquí especialmente en México, donde los recursos públicos son dirigidos para el bienestar de fraccionamientos de lujo, para el bienestar de consorcios hoteleros. Entonces, no es posible que el dinero público se esté direccionando para el bienestar de pequeños grupos de interés privado. Entonces, en ese sentido necesitamos una articulación adecuada entre leyes,
organizaciones gubernamentales, mecanismos de participación efectiva que nos permita una verdadera gobernanza, pero una gobernanza ambiental. Yo quisiera recalcarlo en este Congreso Internacional de Gobernanza. Si no consideramos el territorio, el ambiente, dentro de eso que llamamos gobernanza, me parece que nuestra brújula está un poco perdida. Pero bueno, pues estamos llegando al final. Creo que tenemos muchos temas que platicar, pero ya va a continuar la siguiente mesa. Entonces, pues yo les agradecería a los ponentes, al doctor Jaime Rodríguez Alba, con su presentación, La integridad como principio y como virtud, sistemas, marcos y gestión de la integridad institucional, y a la doctora Mariana Bussi con su ponencia Educación Ambiental como herramienta democrática, retos y oportunidades de la Ley de Educación Ambiental Integral en Argentina. Y bueno, pues yo les agradezco también a los presentes, gracias a los compañeros de los sistemas municipales anticorrupción acá en México que nos estuvieron siguiendo, y pues vamos a continuar con las siguientes mesas de nuestro Congreso. Les pedimos que continúen atentos y bueno, pues despedimos esta mesa llamada Instituciones en las democracias corruptas contemporáneas.